porque tenemos un cerebro social, ¿no? Un cerebro social que, de alguna manera, sería el tercer cerebro. Ese es el cerebro que puede imaginar el futuro, ¿no? Ese cerebro que puede imaginar el futuro, porque ¿qué especie vosotros pensáis, la mayoría de vosotros tenéis pensado dónde os gustaría ir de vacaciones este verano? Sí. ¿Dónde os gustaría trabajar en el futuro? Incluso algunos, ¿dónde os gustaría vivir cuando os jubiléis? Sí. Todo eso, ¿no? ¿Qué otra criatura se imagina? Más que una criatura popperiana, ¿no? Esa capacidad de proyectarte al futuro, ¿con qué tiene mucho que ver? Básicamente, tal vez con un concepto, ¿no?, que solemos llamar, ¿no?, voluntad, ¿no?, o motivación. Un sujeto motivado y con fuerza de voluntad no es aquel, ¿no?, que es capaz de imaginar en ese cerebro popperiano las consecuencias a largo plazo de su conducta, y esa conducta, por ejemplo, llámese esfuerzo, ¿sí?, o no es capaz de visualizar y sentir, ¿no?, las consecuencias de su esfuerzo y de su motivación, ¿no?, y le vencen la motivación, ¿no?, y el refuerzo inmediato. El sujeto que se deja vencer por el esfuerzo y la motivación inmediata, ¿no?, y no es capaz de visualizar esa motivación, y eso le genera una energía, ¿no?, que le permite inhibir el refuerzo inmediato, ¿no?, a favor, ¿no?, del refuerzo a largo plazo, ¿no?, ese niño decimos que no tiene motivación para estudiar, ¿no? Y tal vez la motivación por estudiar surge cuando se desarrollen todos estos más modelos, ¿no?, sobre desarrollar esta parte del cerebro que está en el córtex prefrontal, básicamente incluso os podría decir más en concreto en el córtex prefrontal dorsolateral, ¿no?, donde el sujeto sea capaz, ¿no?, de imaginar esas situaciones. Aunque creo que iría un poquito más allá, por si luego no tengo tiempo, ¿no? No creo que solo falta con imaginar las situaciones, ¿no? Creo que es necesario, ¿no?, que intentamos integrar, ¿no?, el generar esas emociones, ¿no?, con otra cuestión, ¿no?, que cada una de esas motivaciones, ¿no?, que son motivaciones racionales, ¿no?, basadas en la razón, ¿no?, yo tengo que estudiar porque en el futuro me gustaría no sé qué, ¿no?, o yo voy a ir hoy a la piscina, ¿no?, porque no me importa tanto el futuro. Esto planteamos así y tratamos de educar a los niños, ¿no?, basados en este principio, y lo hacemos. Pero creo que es fundamental que entendamos, ¿no?, la siguiente cuestión. ¿Quién es el que te hace quedarte a estudiar, ¿no?, motivado por tu futuro, o te manda por el refuerzo inmediato a jugar con tus amigos y no estudias? ¿La razón o una emoción unida a la razón? Es decir, cuando yo me visualizo en el futuro, ¿no?, supongo que genero una emoción, ¿no? O las emociones no están unidas a la razón. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bien. Y si me pienso en ir a jugar a los amigos y ya no me importa estudiar, no genero una emoción asociada al placer de jugar con los amigos, ¿no creéis que las dos emociones compiten? Y aquel al que llamamos, entre comillas, ¿no?, fuerza de voluntad, que tiene una connotación, si queréis, moral hasta ahora, ¿no?, porque la fuerza de voluntad tiene que ver luego con el poner de tu parte, con el querer es poder, ¿no? No, esto está en el cerebro, y tenemos que enseñar a los cerebros a trabajar, ¿no?, en generar emociones asociadas a las cogniciones, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que a mí me parece ilustrativo de lo que quiero transmitiros. Vosotros creéis, ¿no?, la mayoría, se han hecho cantidad de campañas, ¿no?, para prevenir los accidentes de tráfico en jóvenes, ¿o no? ¿Creéis que a todos los jóvenes, ¿no?, hay algún joven que le preguntéis hoy en día, oye, ¿qué consecuencias puede tener correr a 180 en coche? ¿Cuántos os creíais que os dirían? No sé, ni me suena, no tengo ni idea. O os contestarían qué consecuencias tiene, ¿no?, con la razón. Sí, ¿no? Pero
Esta es la idea clave, y me parece que es una idea clave que tenemos que integrar, ¿no?, en el futuro de la neurociencia en la educación, ¿no? Que el ser humano es motivado, ¿no?, y movido, ¿no?, por la integración de razón con la emoción. ¿Qué quiere decir con esto? Porque creo que ellos están visualizando las imágenes, ¿no?, para contármelas, ¿no?, sobre las consecuencias de ir a 180, pero ¿cuál de ellos seguirá corriendo a 180 y cuál levantará el pie del acelerador? Aquel que me relata como una película las imágenes de ir a 180, pero no genera la emoción miedo asociada a las imágenes, ¿creéis que seguirá corriendo a 180? ¿Sí o no? Bien. Y aquel que cuando visualiza las imágenes, ¿no?, se asocian a una emoción miedo, ¿no?, por las consecuencias, ¿no?, de las imágenes que está visualizando, ese es el que no correrá. Ese es el que sea más precavido. Sí. En última instancia, entonces, el que puede detener o mover una emoción no sobre la razón, sino la razón integrada con la emoción, ¿no? De tal manera que si quiero hacer algo positivo, ¿no?, tendré que visualizar las consecuencias positivas, si quiero hacer algo positivo, pero deberá generarme una emoción positiva, ¿no? Y si quiero tener una conducta, tendré que, ¿no?, visualizar las consecuencias racionales negativas, pero tendré que unirlo, la palabra yo diría que he utilizado es justaponer, ¿no? Se tendrá que justaponer a una emoción negativa, ¿no?, que paralice esa conducta, la pare, ¿no? Por tanto, en la educación, no pueden ser olvidadas, ¿no? Como han sido olvidadas durante mucho tiempo las emociones, ¿no?, como si fueran algo menor, ¿no?, más de no seres racionales, ¿no?, y más de otras especies, ¿no? De hecho, cuando un paciente tiene una lesión frontal, ¿no?, y se le afecta, digamos, esta capacidad, ¿no? El doctor Harrow, que explicó el famoso caso de Phineas Gage, ¿no?, que se cambió el carácter, ¿no?, y se volvió de ser un tío trabajador, responsable, a ser un tío antisocial, ¿no?, desalmado, ¿no? Decía que se dejaba llevar por sus propensiones animales, mientras que antes se dejaba llevar por sus propensiones racionales, ¿no? Entonces, esta dicotomía entre razón y emoción creo que debe de desaparecer, ¿no? Yo diría algo más, y añadiría otra cuestión, que me parece fundamental. Somos seres racionales, somos seres emocionales y somos seres motores. Estamos diseñados para movernos. Si vivíamos en la selva hace 40.000 años, ¿no?, la media que caminaba un niño hace 40.000 años era unos 14 kilómetros al día, ¿no? ¿Cuánto caminan los niños de hoy? Muy poco, ¿no? Y en esto, curiosamente, ¿no?, ¿qué implicaciones tiene esto? Así por curiosidad, en cuanto a seres motores, ¿no? Primera cuestión. ¿Qué creéis que genera más ensamblajes celulares? Porque creo que la educación, ¿no?, en última instancia, ¿no?, lo que intenta es, ¿no?, generar ensamblajes celulares, ¿no?, conexiones sinápticas en el cerebro, ¿no?, que sean sólidas, ¿no?, y que nos enseñen, es decir, ¿no?, generen aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, cuando se instala en el cerebro, ¿qué son? Conexiones celulares establecidas, ¿no? Eso es aprender.